Sigo con la explicación. ¿Se ve bien o más o menos el...? Se ve más o menos la letra, ¿no? Arriba de todo sí se ve más o menos. A ver. El primer renglón. Acá decía menos 1 sobre raíz de 3t. Acá t perteneciente al 0. Raíz de 3 sobre 2. Bueno, y acá digo que t va a estar en el intervalo. Voy a poner de menos pi sobre 6. No, esperen que me tengo medio los marcadores. De menos pi sobre 6 a pi sobre 3. ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque yo necesito, fíjense, acá yo ya sabía que hay coseno de t, seno de t. ¿Sí? Porque estoy parametrizando una parte de la circunferencia. El tema es de dónde a dónde va el t. Y fíjense, yo necesito que necesito que en esta parte está en el punto que dijimos, el punto raíz de 3 sobre 2, y acá el punto menos 1 medio. Y justamente si yo tomo menos pi sobre 6, la técnica de Estela García, bien. Cuando t sea menos pi sobre 6, voy a arrancar desde acá. ¿Sí? Cuando t es menos pi sobre 6, acá me queda raíz de 3 sobre 2. En el coseno. Y en el seno, el seno de pi sobre 3 me da menos 1. Perdón, el seno de menos pi sobre 6 me da menos 1 sobre 2. ¿Sí? Y después, después de que recorra toda esta parte, voy a querer estar en este punto. Que este punto tenía coordenadas que era t, raíz de 3t. Bueno, tengo que ver hasta que... Hay que ver qué punto es este. ¿Sí? Pero por el momento créanme que va a llegar hasta ahí. O sea, nos falta parametrizar lo que sería este segmento, el alfa 3. ¿Sí? Y justo cuando el alfa 3 llegue hasta acá arriba, lo que va a tener que pasar es que esta curva también llegue hasta acá. O sea, tiene que ser el mismo punto para que se unan. Entonces, a ver, el alfa 3, vimos que tiene que ser alfa 3 de t, vimos que tiene que ser el t, raíz de 3t, ¿sí? Y tiene que cumplir, ¿sí? Tiene que cumplir que acá arriba, digo, este segmento, el alfa 3 es este, ¿no? Va a ir desde 0, porque quiero que salga del 0, 0, hasta el punto donde la norma de esto se hace 1. Entonces, tengo que ver para qué valor de t
fíjense, para qué valor de t, la norma de alfa 3 de t vale 1. Pero la norma de alfa 3 es raíz cuadrada de t al cuadrado más este al cuadrado, que es 3t al cuadrado. O sea, tengo que pedir que 4t cuadrado sea igual a 1. O sea que t sea igual a 1/2. De acá puedo sacar que t tiene que ser 1/2. Entonces, esta curva va a ir de 0 a 1/2. El t va a ir de 0 a 1/2. Y en 1/2, fíjense en el punto que voy a estar. Voy a estar en el punto 1/2, acá, 1/2 en x y raíz de 3 sobre 2 en y. O sea que el punto este que dijimos, ¿sí? El punto de este dibujo, este punto que está acá, es el punto 1/2 en x y raíz de 3 sobre 2 en y. Este punto. Y justamente para que se peguen esta curva, que es la alfa 2, esta, y esta, que es la alfa 3, acá, yo tengo que ver hasta dónde estiro el t en esta parte, para que en este punto, ¿cuánto tiene que ser t? Acá, en este extremo, para llegar a este punto. O sea que esto me dé 1/2 y esto me dé raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces, y bueno, para que eso pase, acá tengo que poner pi sobre 3. O sea, el ángulo este, tiene que ser pi sobre 3. Profe, ¿Sí? igual una vez que conseguimos, digamos, el punto, Sí, después con la tablita que usted nos había facilitado, sale el ángulo. claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, tienen que tener en mente eso. O sea, si parametrizan una región que tiene varias curvas, tienen que fijarse bien que coincidan en los límites. Digo, yo parametrizo esta, que es este segmento. Después esta, que es este segmento. Entonces tengo que tener en cuenta que esta tiene que arrancar de acá y tiene que terminar acá. O sea que en el extremo del intervalo, en el fin del intervalo, esta cuenta me tiene que dar este punto de acá, que sería 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo bien en claro. Para tener bien parametrizada la curva. ¿Sí? Pero bueno, es práctica. Traten de hacer todas las parametrizaciones o invéntense ustedes una región y traten de parametrizar los bordes y ver qué les queda en cada caso. Si por ahí si no se sienten seguros haciendo esto. Entonces, ahí me quedaron todas bien. Esta, cuando t vale 0, está en 0, 0, y cuando t vale raíz de 3 sobre 2, estoy acá. Esta arranca de acá y llega hasta acá. En pi sobre 3 me da 1/2 acá y menos raíz de 3 sobre 2 acá. Y esta, fíjense que fíjense que está mal orientada, ¿no? Porque esta está parametrizada así, va de acá para acá. Cuando t avanza, la curva va así. Cuando t avanza de acá a acá, la curva va así. O sea que está bien. Pero este segmento yo necesito que esté orientado así para acá. Y así como lo tengo, va de acá para acá. De hecho, fíjense, yo tengo, la parametrización de este segmento es t raíz de 3, raíz de 3t. Entonces, si yo me empiezo a mover y derivo, cuando derive me va a dar el vector 1 raíz de 3, o sea que voy a estar yendo para allá. Y yo no quiero que pase eso. ¿Sí? Yo quiero que cuando yo me muevo por la curva, que me apunte para allá, o sea que me dé -1 menos raíz de 3, el vector contrario. Entonces, ¿cómo se hacía eso?
Se cambia de lugar y se cambia de signo. Claro. El Lo que hacía medio. era escribir, en lugar de t, reemplazarlo por a más b menos t. Entonces acá voy a tener que poner 0 más 1 medio menos t, y acá voy a tener que poner 0 más 1 medio menos t. O sea que me queda, fíjense, alfa de t, alfa 3 de t, ¿sí? En realidad va a ser 1 medio menos t, raíz de 3 por 1 medio menos t. Bien, esta va a ser la parametrización correcta. Profe, ¿Sí? ¿podría decir cómo es la formulita? Sí, Eso para acá. un medio menos No, t. con las letras. ¿Qué dijo la compañera? Sí, si vos tenés una curva orientada en un sentido y querés orientarla en sentido contrario, pero sin cambiar el intervalo de t, lo que tenés que hacer es a la t cambiarla por a más b menos t, donde a y b son los extremos del intervalo. ¿Sí? O sea, a la t, donde está la t, en la expresión, lo cambiás por a más b menos t. Y ahí te queda la curva orientada en sentido contrario, pero con t en el mismo intervalo. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, si hago eso acá, me va a quedar, acá tenía t, entonces acá me quedó 0 más 1 medio menos t, y acá 0 más 1 medio menos t. Bien. Bueno, entonces ya tenemos las... Perdón, esa fórmula está dada en una de las primeras clases de cuando todavía hacíamos clases presenciales, cualquier cosa. Esa fórmula la había dado el profe. Está anotada en la carpeta al principio casi. claro. Quedó Sí, por eso, sí, para igual, encontrarla. claro. Lo voy recordando para que lo tengamos presente, ¿sí? Pues, Sí, ¿todo esto se entendió más o menos? sí, profe. Es cuestión de ir, si uno quiere parametrizar un borde, tiene que ir viendo cómo es la curva en cada parte y tener bien en claro que la curva recorre lo que uno quiere que recorra y que termina donde tiene que terminar. Que no termina ni antes ni después. Termina justo donde uno quiere terminar. Por eso uno tiene que tener muy en claro qué es la norma, que la norma es la distancia al origen, todas esas cosas geométricas que a uno le sirven para hacer estas cosas. ¿Sí? Dibujos y demás. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es calcular podemos hacer dos partes, o hacer la integral sobre la región, ¿sí? Del campo, o hacer la integral de línea, ¿sí? Entonces, Rodrigo, perdóname, no, la segunda componente de alfa 3, no veo nada. La segunda componente, alfa... sí, dice, sí, porque es medio fino el marcador. Es raíz de 3, sí. raíz de 3 Sí, por, sí, y sí, paréntesis, sí. 1 medio menos t. Ah, perfecto. Sí, sí. Paréntesis, 1 medio menos t. Sí, es medio fino el marcador este. Así es. Bien. Perfecto, entonces, calculemos primero la integral de línea, o sea, la integral del campo, ¿sí? Recorriendo esta curva. Entonces tenemos que hacer la integral del campo en esta, más la integral en esta, más la integral en esta. Y veamos qué nos da. Bien. Entonces, voy a escribir esto, la integral sobre el borde de D, de F,
va a ser la integral de f sobre la curva alfa 1 más la integral de f sobre la curva alfa 2 más la integral de f sobre la curva alfa 3. Bien. Entonces vamos a calcular las tres integrales. Entonces, voy a empezar por la de alfa 1. Entonces la integral de alfa 1 es la integral de 0 a raíz de 3 sobre 2 de f compuesta con alfa 1 producto escalar alfa 1' diferencial de t. ¿Sí? F compuesta con alfa 1 por alfa 1' diferencial de t. Esto, fíjense, nos da la función f, el campo f, es menos i punto y coma x, ¿no? Menos i punto y coma x. Entonces tengo que reemplazar la coordenada i de la curva alfa 1 en la primera coordenada. O sea que eso nos va a quedar, fíjense, la coordenada i de la curva alfa 1 era menos 1 sobre raíz de 3 por t. Entonces acá tengo que poner 1 sobre raíz de 3 por t, ¿sí? Porque es menos eso. Y la coordenada x es la coordenada que queda t, y esto por la derivada, por alfa 1', que alfa 1' me da 1 menos 1 sobre raíz de 3, diferencial de t. 1 menos 1 sobre raíz de 3. Bien, ahora fíjense lo que pasa. Si yo hago 1 por 1 sobre raíz de 3 por t, me queda raíz 1 sobre raíz de 3 por t. Y si yo hago menos 1 sobre raíz de 3 por t, me queda lo mismo pero con signo contrario. ¿Sí? De hecho, si yo saco factor común t, acá me queda 1 sobre raíz de 3, punto y coma 1, y acá me queda 1, punto y coma, menos 1 sobre raíz de 3. Y esos dos vectores son perpendiculares. Entonces, este producto escalar, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. O sea, esto me da 0. ¿Bien? Perfecto. Entonces, esta integral me da 0. ¿Sí? Vamos con la integral de alfa 2. La integral ¿puedo borrar esto ya? Sí. No, o sea, no hay más que escribir. Esto da 0. Entonces la cuenta al final da 0. Ven que después hacer las integrales es reemplazar por lo que va. Y listo, es hacer una integral. No creo que haya mucho problema con eso. Vamos a hacer la de alfa 2, menos pi sobre 6 hasta pi sobre 3, de f compuesta con alfa 2 contra alfa 2', diferencial de t. Entonces, nos queda menos pi sobre 6 hasta pi sobre 3 de f compuesta con alfa 2. Alfa 2 es coseno de t, seno de t. O sea que en la primera coordenada me va a quedar menos seno de t
En la segunda me va a quedar coseno de t, porque es la coordenada x. Producto escalar. Y acá tengo que poner alfa 2 prima. ¿Sí? Alfa 2 prima da alfa 2 prima da como resultado menos seno acá, menos seno de t, y coseno de t. ¿Sí? Tengo que calcular la derivada. La derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Diferencial de t. Entonces fíjense, me queda la integral de menos pi sobre 6 a pi sobre 3 de seno cuadrado de t, ¿sí? Menos seno por menos seno me queda seno cuadrado, y coseno por coseno me queda coseno cuadrado. Esto es 1, y como saben, esto da 1. La integral de 1 es t, o sea que me va a quedar pi sobre 3 menos pi sobre 6. O sea que esta cuenta da pi sobre 3 más pi sobre 6 bien, y esta cuenta, si la hacen, les va a dar pi sobre 2. Bien, esta cuenta da 6, acá queda 2 pi más pi, queda 3 pi sobre 6, o sea que queda pi sobre 2. Bien, y nos falta la tercera, la de alfa 3. Entonces nos queda la integral de 0 a 1 medio de f compuesta con alfa 3 por alfa 3 prima, diferencial de t, que nos da la integral de 0 a 1 medio de me va a quedar, primero tengo que poner menos i, ¿sí? Y recuerden que la coordenada i de alfa 3 era raíz de 3 por 1 medio menos t. Entonces, con el menos puedo cambiar, dar vuelta lo que está dentro del paréntesis, entonces me queda raíz de 3 por t menos 1 medio. O sea que lo pongo. Raíz de 3 por t menos 1 medio. Y ahora la coordenada x, que era 1 medio menos t, por, y ahora calculo alfa prima me va a dar, recuerden que era 1 medio menos t, punto y coma, raíz de 3 por 1 medio menos t. Entonces, la primera me da menos 1, porque es la derivada de 1 medio menos t con respecto a t. Y la segunda, como tengo el raíz de 3 multiplicando, me va a dar menos raíz de 3. Diferencial de t. Bien. Bien. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Acá va a pasar lo mismo que pasaba con la primera, porque fíjense,
Si hago este por este me queda menos raíz de 3 por 1/2 menos t. Y si hago este por este menos 1 me cambia de lugar estos dos. El t con el 1/2. Entonces, cuando haga este con este me va a quedar raíz de 3. Fíjense, esto es 0 pi sobre 2 de raíz de 3 por 1/2 menos t más, voy a poner menos raíz de 3 por 1/2 menos t. Bien, este por este me cambió de lugar estos dos. Y bueno, este me quedó menos raíz de 3 por todo esto. Entonces esta cuenta vuelve a dar 0. Con lo cual, esta integral da 0. Entonces, alfa 1, alfa 3, la primera me dio 0, la segunda me dio pi sobre 2, la tercera me dio 0, la cuenta al final me da pi sobre 2. Bien, entonces esta cuenta me dio haciendo todas las integrales de línea. Ahora vamos a hacer la integral del área, a ver qué nos da. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la integral? Lo que nos dice el teorema de Green es que esta integral nos va a dar igual a la integral doble sobre d de qx menos pi. Ahora, fíjense una cosa. Qx me da 1, porque ¿sí? El campo tiene coordenadas p y q, o sea que en este caso, como la q es x, la derivada es 1. Menos pi, pero pi me da menos 1, o sea acá me queda menos 1. O sea que esto es la integral sobre d de la función 2, constantemente 2. Bien. Y eso es igual a 2 veces la integral sobre d, que es 2 veces el área. Bien. Entonces, calcular esta integral es lo mismo que calcular 2 veces el área de d. Así que lo que vamos a hacer es calcular el área de d. Bien. Calculemos el área de d. Entonces, el área de d, ¿cómo la puedo calcular? O sea, ¿qué integral puedo calcular? Fíjense que tengo una región que me es más fácil de escribirla en coordenadas polares. Entonces, eso me tiene que servir para hacer la cuenta. ¿Qué puedo hacer? O sea, la integral sobre d, Escribir la función de R y θ.
Claro, O sea, hacer un cambio de variable. claro. Esto sería el área si yo integro respecto de x y respecto de y, de la función 1. Pero si yo hago un cambio de variable a coordenadas polares, tengo que hacer la integral de 1 de la función 1 compuesto con r coseno de tita y r seno de tita, pero como acá no hay ni x ni y, no pongo nada. Entonces me queda la función 1 por el jacobiano, que ¿cuánto era el jacobiano? Vale. R, R. acá me queda solamente r, diferencial tita. Ahora, ¿el r de dónde a dónde va a ir? Y ahora sí va ¿Cómo? de 0 a 1. El r va de 0 a 1, claro, sí. R. Ajá, está bien. ¿Y el tita de dónde a dónde va? Piensen que el tita se mide desde el semieje positivo de las x. Entonces, ¿de dónde hasta dónde va? ¿No es de menos pi sexto pi tercio? Claro, Sí. exactamente. O sea, esos extremos que nos sirven para parametrizar la curva alfa 2 son justamente los valores por los que barre tita, el ángulo tita. Entonces acá pongo menos pi sobre 6 y pi sobre 3. Y entonces hagamos la cuenta. Esto me da... Y voy a poner así, 2 veces acá, 2 veces acá, 2 veces acá. Esto me da 2 por... Fíjense, separo las integrales, ¿no? Pongo r cuadrado sobre 2, primero, esto entre 1 y 0, y ahora tengo que poner por tita entre pi sobre 6, pi sobre 3 y menos pi sobre 6. ¿Sí? Separé las integrales porque lo puedo hacer porque acá, digo, están separadas. No tengo el tita dependiendo del r ni nada. Entonces eso lo puedo hacer. Puedo escribir 2 por la integral de menos pi sobre 6 a pi sobre 6 de diferencial de tita por la integral de 0 a 1 de r diferencial r. Y calcula que la integral por separado. Entonces la de r me va a quedar r cuadrado sobre 2 entre 1 y 0. Y la de tita me va a quedar menos pi sobre pi, me va a quedar tita de menos pi sobre 6 a pi sobre 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces fíjense. Acá tengo 2 por r cuadrado sobre 2 entre 1 y 0. Cuando evalúo el 1 me queda 1 medio, y cuando evalúo el 0 me queda 0. O sea, acá me queda 1 medio. Por, y ahora fíjense, me queda tita entre menos pi sobre 6 y pi sobre 3. O sea que primero me queda pi sobre 3 y menos pi sobre 6 me queda más pi sobre 6. Más pi sobre 6. O sea que esto me va a dar pi sobre 3 más pi sobre 6, que termina dando pi sobre 2. Bien. Entonces, eso es todo el ejercicio 15. Sí, dice, verificar el teorema de Grimm, o sea, calculamos las integrales de línea por un lado, la integral sobre toda la curva. Y eso no es el mismo resultado que si hacemos la integral usando el qx menos pi. Bien. ¿Alguna duda con todo esto? ¿Algo que quieran consultar? ¿Alguna parte? Perdón, profe, yo no entiendo por qué acá podemos usar el radio de 0 a 1
Sí. Y en el caso de la curva no se podía. ¿Cómo en el caso de la curva no se podía? Claro, cuando tuvimos que parametrizar la curva Vos decís la curva, de alfa 2. esta alfa 2, porque Sí, la de alfa curva, 2. la curva alfa 2 tiene radio constantemente 1, o sea, la distancia al origen es constantemente 1, Sí. ¿sí? O sea, ahí el radio no varía. Lo que varía, digo, la curva alfa 2 era, espérame que borro, la curva alfa 2 era coseno de t, seno de t, con t entre menos pi sobre 6 y pi sobre 3, ¿no? Lo que, digo, acá el radio no varía porque vos estás sobre una curva, vos te estás moviendo acá. Ni te acercás ni te alejás del origen. Ujú. Siempre estás en la misma distancia, no. Acá el radio no varía. Sí. No sé si esa era tu pregunta. Ah, claro. Sí, ya entendí. ¿Sí? Ok. Digo, Gracias, profe. Sí. si yo quiero parametrizar todo lo que está. Digo, fíjate. Acá tengo todos los puntos que cumplen esto. ¿Sí? Que son Sí. de la forma coseno de t, seno de t, con t entre menos pi sobre 6 y pi sobre 3. Si yo quisiera agarrar un punto de acá, por ejemplo, de la mitad del camino, acá pongo un medio y un medio. Multiplico por un medio y me da la mitad. Sí. Y si quiero uno de acá, de un tercio del camino, multiplico por un tercio y multiplico por un tercio. Digo, Ujú. cuando, ¿sí? O sea, si yo tuviese esto, que está mal, o sea, r coseno de t, r seno de t, y digo t, por ejemplo, entre menos pi sobre 6, pi sobre 3, y r entre 0 y 1, acá estoy parametrizando lo que sería como un área, porque estoy dejando que dos parámetros se muevan. No tengo un parámetro fijo y el otro que se mueve. ¿Se entiende? Acá es como que yo dejo libre el radio y el ángulo. Entonces puedo marcar Ujú. cualquier punto que esté a un radio o a un ángulo. Si yo fijase un ángulo y dejo ver el radio, tengo una recta, ¿no? Porque yo fijo un tita, tengo un ángulo, y si dejo variar el radio, me da toda una recta. Sí. Y si yo fijo un radio, que en este caso era 1, y varío el tita, me va a dar una circunferencia. Ujú. ¿Sí? Sí. Digo, Ujú. si yo tengo algo que depende de dos variables, entonces me va a dar una superficie, me va a dar un área. Y yo tengo algo que depende de una sola variable, me va a dar una curva. Ujú. ¿Sí? Eso tiene que ver también con la dimensión del objeto con el que uno trabaja. Si se acuerdan, cuando uno trabajaba con planos, ¿se acuerdan que, por ejemplo, la ecuación de un plano era, no sé, un lambda por un vector, más un alfa por otro vector, más un punto de paso? Este lambda y este alfa son dos variables libres. Eso quiere decir que lo que uno tiene es una superficie. O sea, algo que depende de dos variables. Si dependiese de una sola, sería una curva. Justamente la ecuación de una recta es lambda por un vector director más un punto de paso. Acá hay un solo parámetro libre, una sola variable libre. Ujú. Entonces lo que me queda es una sola recta. Si yo tengo dos cosas que varían, entonces tengo una superficie. Que eso lo vamos a ver más adelante.